Ánimo, ánimo. Concluye esta semana y vamos a gira de fin de semana, la supervisión del Tren Maya. Ya saben ustedes que orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Afortunadamente todo va marchando bien y solo nos quedó pendiente una compañera, Liliana Piña, y luego abrimos, mujer y hombre, hombre y mujer. Buenos días, señor presidente. Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta es acerca de las reuniones que sostuvo ayer. La primera con Carlos Slim y con diversos empresarios y después con Larry Fink de BlackRock. ¿Qué nos puede comentar al respecto de qué platicaron y si hay buenas noticias para México? Eso también porque el día de ayer dio a conocer el INEGI que es la cuarta quincena consecutiva con la baja en la inflación. Es mi primera pregunta. Bueno, en general hay un buen ambiente para la inversión. México es de los países del mundo con más ventajas para la inversión foránea, porque se cuenta con un tratado comercial y esto permite que lo que se produce en México se pueda exportar a Estados Unidos y Canadá. Por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es de que México va a crecer mucho más que otros países. Hay condiciones inmejorables. Se está convirtiendo México en una potencia económica con dimensión social. Y en eso coinciden empresarios. Ayer eso fue lo que expresó también Larry Fink de este fondo de inversión, que es el más importante o de los más importantes del mundo. Estuvimos hablando sobre proyectos para México y ellos están decididos a seguir invirtiendo en el país. Por la mañana fue una reunión con empresarios de América Latina que en familia, porque vienen sus hijos, se reúnen. Esta iniciativa la promovió, fue precursor Carlos Slim y otros empresarios de América Latina y año con año se llevan a cabo estos encuentros y ahora correspondió a México y me invitaron a participar ayer y les hice pues una exposición de la situación del país en lo económico, en lo social y también en un muy buen ambiente de mucho respeto a México y con optimismo por lo que está sucediendo en el país en materia económica, comercial y en general, porque hay estabilidad política, hay gobernabilidad y se está llevando a la práctica el criterio de que la paz es fruto de la justicia, que a todos nos conviene que se atienda a los más necesitados. Se está asimilando, se está internalizando lo que hemos dicho, que por el bien de todos, primero los pobres. Mi segunda pregunta, el pasado 16 de febrero nos había comentado que había la posibilidad de iniciar un litigio en contra del abogado de García Luna. ¿Qué acciones fueron las que le recomendaron tomar a usted? Y acerca de Chihuahua, que ayer también nos confirmó que el cuerpo encontrado sí pertenecía a José Noriel Portillo, alias El Chueco. ¿Qué mensaje le podría mandar a los habitantes de la sierra? Y sería un lugar ahora más seguro, ya que pues falleció uno de los generadores más grandes de violencia. Y también cuando nos visitan Chihuahua. Eso sería todo, gracias. Sí, sobre la denuncia al abogado, estoy esperando a ver qué va a suceder con el juicio de García Luna, porque falta la sentencia del juez. Ya el jurado propone 20 años mínimo de cárcel, 20 años de cárcel como mínimo y pena perpetua. Pero todavía el juez, creo que hasta junio, va a decidir. En este intervalo de tiempo, en este periodo, todavía García Luna tiene posibilidad de informar, ampliar la información sobre su comportamiento, el por qué actuaba como fue acusado, si le informaba a Felipe Calderón, si tenía relación en este asunto y en otros con las agencias del gobierno de Estados Unidos, si había cooperación o relaciones entre los gobiernos, quiénes más estaban involucrados. Entonces hay que esperar. Yo sostengo que sería bueno el que él hablara, porque no ha dicho nada. Sería bueno que diera su versión y eso, independientemente si lo ayuda
a que le disminuyan los años de cárcel sería una aportación a la vida pública del país, sería una contribución para mejorar la vida pública en México y que estas cosas no se repitan, porque pues sería un hecho histórico, ya de por sí pues, es algo vergonzoso que obliga a todos a no establecer relaciones de complicidad con la delincuencia organizada, con la delincuencia de cuello blanco, a diferenciar entre la labor de la autoridad y intereses particulares de grupos, organizaciones delictivas, o sea, separar. El gobierno tiene que cumplir con la legalidad, no involucrarse, no asociarse con la delincuencia, porque imagínense si hay esta asociación delictuosa, lo que salió en el juicio, ¿no? No sé, uno de los testigos que dice, que cuenta que un ayudante de la delincuencia o un miembro de la delincuencia le dice, ¿quiere decir entonces que nosotros trabajamos para el gobierno? No, quiere decir que los del gobierno trabajan para nosotros. Es un narcoestado. Lo que se padeció no se ha dimensionado bien lo grave del asunto, porque como se tejieron relaciones de complicidad, pues todo el mundo calla, los medios de información no hicieron un despliegue como lo merece el caso, de análisis, de reflexión, de lo delicado del asunto. Cuando en Televisa se analiza esto en las mesas, una vez creo, por encima, hasta defendiendo a García Luna, diciendo que era mentira que entrara tanto dinero en una maleta, pero ya no se habla del tema. Imagínense, es de película, el control del aeropuerto de la Ciudad de México, lo que se dio a conocer, la clave. 35-45 y a voltear a ver para otro lado. Y si tenían el control del aeropuerto de la ciudad, pues no iban a tener control del resto de los aeropuertos. Entonces ojalá y García Luna hable, ¿no? Y eso es lo que estoy esperando también para ver lo del abogado. Lo otro que me preguntaste es... Ahora que ya falleció. Bueno, que fue muy lamentable lo que sucedió. Esto se originó porque hubo complicidades, porque hubo tolerancia de autoridades locales para con estos grupos que actuaban ahí, en Krill y en Urique, con completa impunidad. Se descubrió que este señor era patrocinador de un equipo de béisbol cuando comete el asesinato, ¿no?, de los sacerdotes. Uno de los fallecidos, de los sacerdotes asesinados, lo conocía porque le dice, no hagas esto o no me hagas esto, y le llama por su apodo y aún así lo ejecuta. Entonces era una gente ahí conocida. ¿Qué hicimos? Pues desde el primer momento actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la defensa, se inició la búsqueda, nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no, y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos y de repente aparecieron los cuerpos, por donde ya se había buscado. O sea que cambiaron de parecer, porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse. Y dijimos no, del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua. Hagan ustedes también su trabajo. No son mirones profesionales, pues. Entonces, ¿qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió del ejército, se mantuvo, y lo mismo la Guardia Nacional. Lo ajusticiaron. También no sabemos, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda y iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día. ¿Qué le digo a la gente de la sierra? Que va a seguir la protección el tiempo que sea. Es como el tiempo que ha estado la Guardia Nacional cuidando el metro. Eso es lo que nosotros queremos. Acuérdense de que antes de encontrar a esta persona asesinada, ya se había llevado a cabo la detención de un número importante de integrantes de su grupo. Esto que estoy diciendo ahora, que no podía decir por razones de seguridad, es también un informe para el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que solo se ha dedicado a acusarnos. Ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, y que
reconozca de que ya no son los tiempos de antes, de que había impunidad, de que sucedían estos hechos lamentables, estos asesinatos, y no se castigaba a los responsables. Porque estoy seguro que este señor de Derechos Humanos de la ONU, si estaba aquí cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, no dijo nada, no hablaban. Ahora es que todas estas organizaciones supuestamente no gubernamentales o independientes de la llamada sociedad civil están en contra de nosotros, casi todas financiadas por instituciones del extranjero. Ayer hablábamos de los de la guacamaya. Alguien me comentaba ayer mismo de que este hackeo de las llamadas guacamayas se ha hecho en otros países a Fuerzas Armadas de otros países. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Qué vínculos tienen quienes hackean con las organizaciones no gubernamentales que actúan en México, como la de Claudio X González? Entonces, vamos a seguir informando y que se haga cada vez más pública la vida pública. No es una cuestión de informe. No, pero hay propuestas y uno decide si las acepta o no. Hay propuestas indecorosas siempre, ya ves cómo son las cosas, lo que dicen en tu periódico, que son muy amarillistas y están muy en contra de nosotros. Tú no, son los machuchones de tu periódico. Pero hagan ustedes también su trabajo. Digo, no ustedes, no, ustedes son muy aplicados. O sea, no, me refiero a los dueños, ¿no?, de los medios y a los más afamados periodistas. Es tan noble el oficio del periodista, da para tanto. Pero como ya la mayoría de los medios tomó partido, ya están de voceros del bloque conservador. Ya nada más están buscando cómo atacarnos para todo, en todo. Ahora que se peleó el presidente del PRI con el señor Chong, no tarda en... Yo creo que ya lo están haciendo, ya me están echando la culpa. Ya, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Le andan buscando, que por cierto, qué difícil es para los medios convencionales tratar ese tema, porque no se pueden cargar de un lado. No es como atacarnos a nosotros. Eso es de inmediato, sin titubeos, porque les es rentable. Pero optar entre Chong y Alejandro Moreno a un medio, imaginen un medio de comunicación, una televisora, una estación de radio, un periódico. ¿A quién le dan la razón? Imagínense un conductor de noticias. Toman ustedes el radio. Si se trata de nosotros, ya lo sabemos, ¿no? Es deporte nacional atacarnos. Le van cambiando que Pepe Cárdenas, que Moreno, que López Dóriga, que por donde le cambian son ataques a nosotros. Pero a ver, ¿cómo le hacen en este caso? Sí, apoyaban a Chong y Chong los apoyaba. Sí, también apoyaban a Alejandro Moreno y Alejandro Moreno los apoyaba. Silencio. Ese tema mejor no tocarlo. Ahí no. Hay la pasión que desata, ¿no?, el atacarnos a nosotros. Entonces interesante. Y dicen, la nota es la nota. Sí, la nota es la nota, pero eso no se trata, no se toca a los intocables. Poderoso caballero, don Dinero. ¿Cuál era la otra? ¿Tiene pensado ir a Chihuahua? ¿Tiene planeado ir a Chihuahua? Sí, voy a estar en Ciudad Juárez el próximo fin de semana. Vamos a tener una reunión para revisar los avances de las sucursales del Banco del Bienestar de Ciudad Juárez. Y voy también el próximo fin de semana a Baja California, y voy a Baja California Sur, y voy a Sinaloa y a Nayarit. Y también el martes próximo, antes de este fin de semana, voy a ir a Guerrero, porque quiero terminar ya la gira por los 32 estados con el propósito de que a mediados de este año estén ya funcionando los cerca de 3,000 sucursales del Banco del Bienestar. Sobre eso estoy trabajando. Entonces ya nada más me queda Guerrero, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. ¿Las mañaneras?
¿Mande? ¿Mañanera se haga en cada estado? No, porque vamos a hacer temprano el viernes y sí me alcanza para ir a Juárez y ese mismo día Tijuana y luego La Paz, luego Culiacán y Tepic. Presidente. Ahí está. 2 y 2. 2 compañeras y ahorita ustedes y tú también. Bueno, ahí está la misma. Vamos a ver si alcanzamos. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Para saber su opinión sobre estas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre que los cárteles de la droga mexicanos controlan gran parte del territorio mexicano, sobre esta audiencia que tuvo en un congreso en Estados Unidos, y además de que posiblemente los declarara como organizaciones terroristas. ¿Cuál sería su primera impresión? Además de que también criticó el tema de que están preocupados por el tema de cómo están tratando el gobierno mexicano a las empresas estadounidenses y que podría afectar a la inversión en México. Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta pues, que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. No es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad. ¿Qué puedo decir al señor Blinken, que creo lo sabe, de que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados? Han sido repetidas las quejas a raíz también de este asesinato de los 4 estadounidenses que fue en Tamaulipas, sí, y que de ahí se ha desatado como una controversia. Es más con fines electorales. Saber si estas personas que sobrevivieron de los estadounidenses interpusieron una denuncia aquí en México, y quién está llevando. Se está llevando a cabo una investigación y se va a aclarar todo y se actúa. Y eso es lo que está sucediendo también. Debe de reconocerse que cuando le preguntan a él y a quien es vocera de la Casa Blanca si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijeron que no, nada más que eso. La prensa mexicana y los medios de información, y no solo la mexicana, también allá, esa parte ya no se destaca. Si ustedes ven el Reforma, no lo he visto, pero estoy seguro. A ver, pon el Reforma, creo que de ayer o de antier. ¿Cuándo fue esto? Ayer. Van a ver el encabezado. Les prometo que no lo he visto. Me puedo equivocar. Y con el tema de las No, pero, a ver, espérate. ¿Pero este es de hoy? ¿Y cuándo fue lo de...? Antier. A ver, la de ayer. ¿Pero dónde está? No puede ser. Sí, fue el miércoles. Aquí está, claro. Sí. No, pero lo de Blinken fue después. El miércoles, entre ellos. La declaración la hizo el miércoles, se publica el jueves, entonces ha sido esta semana. ¿Ayer no lo publicaron? ¿Este de cuándo es? ¿Y el del jueves? ¿Es el que vimos anteriormente? Porque me extraña que no esté en primera. Hoy en el tema de las inversiones de estas empresas estadounidenses en México,
Presidente, si hay una fractura con el gobierno de Estados Unidos. No. En naciones libres, independientes, soberanas, hay debate y pueden haber diferencias. Legisladores de Estados Unidos le enviaron una carta a Esteban Moctezuma, al embajador, sobre el tema de lo de esta empresa en Playa del Carmen. Sí, pero esa es la postura de ellos. La postura de nosotros es que esta empresa, Calica, que es Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. Voy a volver a poner el video para ver si de la embajada de Estados Unidos lo copian y se lo envían, con todo respeto, al señor Blinken, para que vean lo que hizo Vulcan, para que tenga todos los elementos. Esto es lo que hizo Vulcan. ¿Cómo no iba a estar? Ahí está. ¿No ven que el dueño del Reforma vive en Texas? Tiene doble nacionalidad. Entonces este periódico, pues, además de ser el boletín del conservadurismo, es pro-estadounidense. Tiene todo su derecho, pues. Nada más que simulan de que son independientes, de que es un periodismo profesional. Son independientes del pueblo de México. No del poder económico y político, nacional y extranjero. Pero te decía de que lo del señor Blinken, que está en su papel, porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, que no se destruya. O sea, es completamente normal, pero a lo mejor no tiene la información completa y, con todo respeto, sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan, en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio, llevaron a cabo un ecocidio. Entonces, no es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, es que no podemos aceptar, tolerar, porque estaríamos traicionando al pueblo de México. No podemos permitir eso. ¿Qué sucedería si una empresa mexicana hace lo mismo en la Florida? Pues con toda razón y justicia, el gobierno mexicano diría: no, ¿cómo vas a destruir nuestro territorio? Miren esto, y utilizar zonas de manglares y selva para llevarse material de construcción a Estados Unidos. ¿Qué dicen? Que no somos el patio de Estados Unidos. Pues no, ellos sostienen eso, que buscan que tengamos una relación. Sí, esta es la zona arqueológica adentro de Vulcan. Y miren, entonces, ¿el presidente Biden sobre el tema o le pediría o le enviaría una carta? No, el presidente Biden tiene una postura de mucho respeto hacia México. Nosotros lo estimamos mucho por eso. Sin embargo, en Estados Unidos, como en México y como en otros países democráticos, pues hay instituciones autónomas o con autonomía relativa. Ahí tienen el caso de las agencias, de la DEA y de la CIA y de las cosas que hacen, que no tienen que ver necesariamente con un mandato del presidente Biden. Entonces hay un nivel de autonomía, como en las democracias. ¿Qué es lo que está llevando a esta polémica? Que hay senadores republicanos que defienden a Vulcan porque allá tienen el sistema político en el cual se permite que las empresas apoyen a los partidos y apoyen a los candidatos. Entonces hay ahora legisladores de Estados Unidos que están, por ejemplo, defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico, porque esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de las asociaciones de productores de maíz para sus campañas. Lo mismo hay seguramente senadores que reciben apoyo de Vulcan, y lo peor de todo es que hay legisladores en Estados Unidos que reciben apoyo de asociaciones que se dedican a la fábrica de armamento. Por eso es muy difícil que se pueda llevar a cabo una reforma en el Congreso de Estados Unidos para que no vendan en las tiendas, como si fuese cualquier mercancía, ametralladoras sin control.
por los intereses. Entonces, entiendo muy bien lo del señor Blinken. Él es una buena persona, pero pues tienen ellos una política y tiene él que hacer su trabajo, como también ellos saben que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Esto en el sentido de que hablaba sobre la campaña de estos legisladores estadounidenses y que México iba a emprender también una campaña. También no, pues sí, porque si se afecta al pueblo de México, pues entonces sí, no vamos a permitir una campaña antimexicana con propósitos políticos electorales. Todo esto, por ejemplo, del fentanil, que querer culpar a México y además no hacer allá lo que les corresponde. Estoy repite la frase bíblica de que nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esa es una actitud muy prepotente, pero además decimonónica. Ya es de hace 200 años. No es posible, pues, que se siga sosteniendo esa doctrina y esa forma de hacer política. Es muy prepotente y ofensiva, porque tiene que buscarse una relación de cooperación, se tiene que buscar siempre una buena vecindad. Lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, y también lo que está haciendo el presidente Biden, porque ha hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, todos los presidentes de Estados Unidos, como manda, construían muro, todos, republicanos o demócratas. El que más propaganda hizo sobre el caso fue el presidente Trump. Pero Bush padre, Bush hijo, Clinton, Obama, todos hicieron muro. El único que no ha hecho muro es el presidente Biden. Entonces todo eso se reconoce. Sin embargo, pues son inercias, son prácticas que vienen de tiempo atrás. Ahorita que mencionabas sobre el tema del fentanilo y las drogas, también se mencionó en el Congreso de Estados Unidos sobre esta red social que también los cárteles mexicanos utilizaban, que es el TikTok, y que pensaban que, que era una red para espiar y que además la utilizaban los cárteles mexicanos para distribuir todo este tema. ¿Cuál es su opinión sobre eso también? Pues que no hay pruebas. Y pensaban censurarla. Entonces Estados Unidos no hay pruebas, no me quiero meter políticas en ese debate, pero es como decir, los migrantes llevan la droga, llevan el fentanil. Pues no, el migrante va a buscarse la vida porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen, lo hace por necesidad, no por gusto, y no lleva droga. Sin embargo, vimos ayer una encuesta, vuélvela a poner, en donde los estadounidenses, por la manipulación que llevan a cabo los medios, ya no quiero decir de información, ¿cómo se les puede llamar? Medios de manipulación, no. Los medios de desinformación, ¿sí? No permiten que la gente tenga, ahora sí, buena información. Entonces manipulan. Entonces le preguntan a los estadounidenses, acá, de los estadounidenses, 39% de los estadounidenses piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. 39% en total. Ese es el nivel de desinformación. Esto es falso, completamente. Pero ya si vamos por simpatías partidistas, el 60% de los ciudadanos republicanos, 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, esto es lo que utilizan para ganar votos los políticos sin escrúpulos. Porque un político honesto no podría valerse de la falta de información y además querer sacar provecho de una mentira, de algo que no es cierto, que no es verdad. Y en mi segunda pregunta, presidente, entrevistamos la agencia internacional Sputnik, entrevistó a Leonardo Crociato, que es el abogado del expresidente Pedro Castillo. El abogado de Castillo pide una audiencia con usted
Él nos dio esta entrevista desde Buenos Aires, en Argentina, para hablar sobre la detención de Castillo y la violación de derechos humanos que fue víctima y que ahorita está preso. Además habla sobre el tema del gobierno de Dina Boluarte en Perú y sobre estos más de 70 fallecidos que hay en ese país, y además que si podría recibirlo aquí en México, ¿cuándo podría recibirlo? Esta entrevista fue publicada hoy en el portal de la agencia y saber si podía, pues sí. Sí, cómo no. Además porque hace una semana él se reunió con el presidente Gustavo Petro en Colombia y ha pedido el presidente Castillo, pues sí, visitar a todos los mandatarios de América Latina para el apoyo y refrendar. ¿Y usted también qué opina sobre eso? Sí, nos ponemos de acuerdo, pues ya saben cuál es mi opinión sobre este tema. Creo que fue una injusticia que se cometió, se violó la democracia, porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides. Se le destituyó por consigna de los potentados del Perú y del extranjero. Y en eso, por ejemplo, no se dice nada. Comenta el abogado que en otros no se habla sobre esta no se habla derechos humanos. Ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Wall Street Journal, ni el Reforma, aunque ya ve ustedes lo plural que es, lo profesional. Además dijo que la próxima semana visitará el Vaticano para entregarle posiblemente al Papa Francisco algunas cartas de las víctimas de las personas que han muerto en estos enfrentamientos. Nosotros vamos a recibirlo, nada más nos ponemos de acuerdo. Sí, él ha pedido por medio de la agencia en esta entrevista exclusiva que quiere reunirse con usted para platicar sobre esta una posible estrategia. Nosotros sabemos que es una injusticia, que es una flagrante violación a la democracia, a los derechos humanos, que es muy lamentable lo que sucedió con él y luego con su familia, además. La represión a la gente. También él habla sobre esta represión a su familia, que fueron perseguidos políticamente. Sí. Y también saber si la esposa y ahora sus hijos, que están aquí en México, ¿cómo están? Están bien. Como otras personas que están recibiendo asilo en nuestro país de otras naciones, porque nosotros tenemos la tradición del asilo, de la protección a quienes son perseguidos en sus países. Entonces lo puedo decir, con Jesús lo podemos. Sí. Muchas gracias. La compañía. Presidente Adrián Estela Flores de Imer Noticias. Yo también le quisiera preguntar acerca de un tema internacional que también tiene vínculos con temas nacionales y tiene que ver con esta gira que inició el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya solo unos días de que termine su cargo en el Instituto Nacional Electoral. Él, en su agenda incluye reuniones con diversas organizaciones internacionales y ayer se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde expresó críticas al plan B de la reforma electoral y pues Almagro respondió diciendo que hablaron sobre la importancia de la transparencia en los procesos electorales y también resaltaba el papel del INE en la integridad de estas elecciones. ¿Usted cómo ha visto esta gira que realiza Córdoba solo los días de que entrega el cargo? Pues es muy acorde con lo que él representa, lo que significa un representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país. Entonces no es ninguna novedad que se reúna con Almagro, son iguales como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo. No es ninguna novedad, es normal. Sí, acaso sería pues que está utilizando dinero, ¿no?, del pueblo de México para hacer turismo político derechoso, facho, pero eso es todo. O sea, que le cuesta al pueblo que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México. Pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir, no hay problema. Y ellos ni se dan cuenta, ellos lo ven normal, porque
así era antes y creen que así deben de seguir siendo las cosas. Se resisten a entender de que ya hubo un cambio, pero ayer vimos, ¿no?, como su asesor principal, otro consejero, puso un tuit diciendo de que el pueblo no existe. Por cierto, ¿no encontraste la frase o el discurso de Madrazo? Es que es exactamente eso. Madrazo cuestionaba, Madrazo el grande, el que estuvo preso porque lo acusaron en aquel entonces de que traficaba con las visas de trabajo de los llamados braceros. Y la verdad que le fabricaron el delito, era diputado, porque venía la elección presidencial y él estaba a favor de un candidato o precandidato de Rojo Gómez. Creo que fue en el tiempo que se postuló a Ruiz Cortines. Y él estaba con Rojo Gómez. Entonces, o Alemán o Ruiz Cortines, no recuerdo. Pero bueno, los historiadores ahora me van a ayudar. Y pues no salió Rojo Gómez y en represalia lo destituyen como legislador y lo meten a la cárcel, acusándolo de el tráfico de las tarjetas de braceros. Muy lamentable en todo esto. Y luego sigue en la política, sale de la cárcel, es gobernador de Tabasco y luego es presidente del PRI y plantea reformar al PRI, democratizar al PRI y empieza a recorrer el país y era muy buen orador, pero pues choca con los gobernadores, en particular con el gobernador de ese entonces de Sinaloa y pues con Díaz Ordaz, que era el presidente. Imagínense, Díaz Ordaz. Y Madrazo se fue, como se dice en política coloquialmente, por la libre, y en aquellos tiempos. Entonces lo destituyeron. Y hay muy buenas anécdotas, porque dicen que el que lo sustituye fue a llevarle su discurso de toma de posesión a Díaz Ordaz. El que lo sustituyó fue Lauro Ortega, que era un periodista pues ortodoxo, ¿no?, de los que actuaban con estricta disciplina. Dicen que le lleva el discurso a Díaz Ordaz, su primer discurso. Madrazo pues obviamente no lo consultaba y le dije, le traigo el discurso, presidente, para que usted lo revise. No, Lauro, ¿cómo crees? Si tú eres un hombre institucional, ortodoxo, responsable, ¿cómo voy a ver tu discurso? Mira, si acaso te doy una recomendación para que estructures tus discursos: independencia, reforma, revolución, constitución, Díaz Ordaz, sas. Ese era el modelo. Luego Madrazo se vuelve independiente y hay testimonios de que iba a ser candidato a la presidencia cuando Echeverría estaba en gobernación y fue el candidato. 6 meses antes del destape de Echeverría se da el avionazo y iba él con su esposa a Monterrey y se sostiene que fue un atentado en aquel entonces. Y en sus discursos hubo uno que es, ojalá y lo encontremos, si no es, sí, ¿cómo? Sí. Sí, de que hay políticos. Sí, pero este es que habla de que hay políticos que piensan que estamos todavía en los años 20, en los años de Huitzilac, Morelos, y dicen que el pueblo no existe. Es bellísimo el discurso. Entonces, pues así piensan. Entonces, no es ninguna novedad lo del viaje. Que estos pronunciamientos de Almagro, considerando cómo ha actuado el secretario general de la OEA en Bolivia, en la crisis de Bolivia, en la de Venezuela, ¿cree que también vaya a tener algún impacto de cara a los procesos electorales de 2024, presidente, respecto a la integridad de las elecciones aquí en México? No, aquí no puede. No, el pueblo de México es mucha pieza y al pueblo de México se le respeta. Y en un segundo tema, le quisiera preguntar, presidente, ¿cuál es el pronóstico que tiene, o el diagnóstico más bien, que tiene el gobierno federal sobre Guanajuato? Le preguntaban hace días, presidente, sobre la desaparición de mujeres, una desaparición de 6 mujeres ocurrida el 7 de marzo. Fueron encontradas asesinadas, y en el mismo lugar donde las hallaron también se encontraron más restos humanos, se han encontrado también fosas clandestinas por parte de colectivos de desaparecidos, y justo antier fue asesinado el director de Seguridad Pública. Yo le quisiera preguntar qué se va a hacer allí en el caso concreto de Guanajuato, y qué más información se tiene acerca de la desaparición de 3 mujeres estadounidenses en China, Nuevo León. Estamos trabajando en eso. En Guanajuato estamos trabajando, es
una situación grave que tiene que ver con el consumo de droga. No en todos lados del país hay consumo. Cuando hay más consumo, hay más crímenes. A mayor consumo, más homicidios. Porque el mercado de las drogas, el llamado narcomenudeo, enfrenta a las bandas y hay asesinatos y desaparecidos y toda esta situación muy lamentable. Donde hay menos consumo, hay menos homicidios. El caso de Guanajuato es que no sé a ciencia cierta por qué razón se incrementó el consumo, no solo en los jóvenes, lamentablemente en trabajadores de maquilas, de cristal y de drogas. Y hay distribuidores que venden, entonces hay siempre enfrentamiento por la venta de las drogas. Y no sucede, además, en todo Guanajuato. Por eso sí tiene que ver con consumo y tiene que ver con las maquilas y tiene que ver con la pérdida de valores, la desintegración de las familias, los bajos salarios, el abandono de la educación, de la salud por parte del gobierno, porque en Guanajuato llevan mucho tiempo los gobiernos del PAN apostando a la privatización en todo. Llegué una vez a uno de los municipios de Guanajuato y me encontré de que en la cabecera municipal no había una sola escuela preparatoria pública, todo privatizado. Entonces, esa política durante mucho tiempo pues produce pobreza, abandono de los jóvenes y si se agrega bajos salarios en las maquilas, es una mezcla de factores. Entonces estamos buscando atender las causas porque si eso se extiende, con todo respeto nos pasaría algo muy difícil de enfrentar como lo que sucede en Estados Unidos. Porque el problema en Estados Unidos es el consumo. Es tristísimo que jóvenes pierden la vida por el fentanilo. Pero, ¿por qué la adicción? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las causas? Yo sostengo que hay una crisis social, familiar, que ha llevado a que los jóvenes se sientan solos, abandonados, infelices. Entonces, no es un asunto de que ya no ingrese el fentanilo o se distribuye el fentanilo en Estados Unidos, sino por qué hay consumo. O sea, atender las causas es lo que nos preocupa del caso de Guanajuato. Afortunadamente, esto no se repite. En Jalisco todos sabemos que opera un cártel, pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato. Y por lo mismo, no hay el número de homicidios que hay en Guanajuato. En Sinaloa, pues ya sabemos también que opera un cártel. Incluso es donde más laboratorios clandestinos se destruyen. Pero no hay homicidios, porque no hay consumo, o no hay el consumo que se da en Guanajuato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar. Primero, atención a los jóvenes, que haya bienestar en las familias, que se garantice el derecho al trabajo, que se garantice el derecho a salarios justos, el derecho a la educación, que se fortalezcan valores, que se evite la desintegración de las familias, que sigamos exaltando la gran reserva de valores que tenemos en México, la importancia de la solidaridad, de la fraternidad, de nuestras familias, que no nos pase lo que sucede en Estados Unidos, y lo digo también con todo respeto, pero esto ayuda a todos, que esta es una cuestión humanitaria, de que van creciendo los jóvenes y ya tienen que abandonar la casa. Aquí no, y todo eso nos ayuda mucho, porque la familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana. Entonces, todo esto tiene que llevar a que no se opte por la droga y que también se informe, porque muchos padres no tienen conocimiento. Hablábamos del caso de los vapeadores, de cómo se pensaba que no eran dañinos y todavía traían ahí en recomendaciones y lo que contienen y 4 o 5 sustancias inofensivas. Hicimos un estudio, la COFEPRIS, es de los pocos estudios, yo creo que el único en el mundo, porque no se atreven a hacerlo en otras partes por los intereses
de los que fabrican los vapeadores. Encontramos como 35 sustancias y algunas cancerígenas, y por eso la prohibición. Pero esa información pues hay que transmitirla a los jóvenes y a las familias, porque si aumenta el consumo interno, se complica mucho el poder garantizar la paz, la tranquilidad, el que ya no haya violencia, el que no haya homicidios. Fíjense lo fuerte que es la costumbre, la tradición en las familias mexicanas, la fortaleza de las culturas de México, lo arraigado que está la forma de ser de los mexicanos, la idiosincrasia de México, las buenas costumbres que vienen de miles de años, que hubo un tiempo que de manera perversa empezaron a pagarle a los narcotraficantes en especie, dejaron de pagarle en dinero para que abrieran mercados en México, para crear mercado interno. Eso casi como unos 15, 20 años. Empezaron con eso, no pagarle en dinero sino en especie, con droga. Sí, creció el consumo, pero no llegaron a inundar por completo, a invadir por completo, a eclipsar a todo México. ¿Por qué? ¿Por la eficiencia del gobierno? No, sí, ya hemos visto cómo los gobernantes estaban vinculados a narcotraficantes. No. Por nuestras culturas, por nuestras costumbres. Imagínense a los jóvenes en las comunidades de Chiapas, en las comunidades de Oaxaca. Por eso los que dicen que si desapareciera Chiapas y Oaxaca y Guerrero estaríamos mejor, no tienen ni idea. No me gusta usar la palabra, pero están completamente desinformados. Hay otra palabra más fuerte. Pero bueno, imagínense en las comunidades de Oaxaca. Conozco todos los pueblos de Oaxaca, donde los jóvenes van a estar con el fentanilo o con el cristal. Acabamos de ir a Chiapas, la evaluación sobre seguridad, prácticamente sin homicidios, sin delitos graves. ¿Por qué? Bueno, porque en Chiapas, porque en Oaxaca se mantienen los valores, la vida comunitaria, costumbres, tradiciones que vienen de lejos, y eso nos fortalece mucho. Entonces, para el caso del fentanilo, nuestro planteamiento es atender las causas y también seguir ayudando, cooperando con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo pensando en el pueblo de Estados Unidos y en especial en los jóvenes de Estados Unidos, y hacer todo lo que nos corresponda, lo que hemos venido haciendo, controlando los puertos, porque el fentanilo llega de Asia a México, y no solo a México, llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es, estar atentos en los puertos. Hemos avanzado mucho. Primero, que ya los puertos están a cargo de la Marina. Segundo, de que ya hay más cuidado para que las importaciones de fentanilo se destinen en exclusiva a usos médicos. Tercero, ya tenemos identificados quiénes son los que importan el fentanilo. ¿Que ya tienen un diagnóstico de esto? Sí, porque antes importaban y la dirección que daban las empresas o laboratorios supuestos eran departamentos, de unidades habitacionales, no existían, eran falsos, como los factureros, pues así. Y realmente era para distribuir droga y llevarla al norte. Eso ya está controlado. ¿Cuántas empresas fueron depuradas en esa detección? No tengo el dato, pero varias, muchas, ya saben, incluso tenían hasta representantes en COFEPRIS, o sea, gestores adentro de COFEPRIS. Todo esto se ha resuelto y se ha consignado a funcionarios. ¿Cuántas tienen el número de las denuncias que se han presentado por este caso? Sí, vamos a informar. Estas empresas Jesús, sobre eso. Pero no solo eso, planteé hace poco que íbamos a pedirle a científicos que nos ayuden para ver si podemos sustituir el fentanilo como analgésico que se utiliza para evitar dolores fuertes por otros analgésicos. ¿Ya recibió alguna respuesta? Están estudiando eso, lo estamos analizando, porque
sí tenemos más control, pero de todas maneras ingresa y está autorizado el que se utiliza con fines médicos. Pero de todas maneras es un trámite que puede ser evadido o que puede haber corrupción. Entonces, si encontramos analgésicos que ayuden a quitar el dolor, como el fentanilo, aunque se trata de una droga muy fuerte, por eso es tan dañina. Se habla de 50, 100 veces más fuerte que las drogas que se usaban antes. Entonces, estamos en eso y otras medidas, otras. Entonces vamos a nosotros a ayudar, a cooperar, porque es una cuestión humanitaria. Pierden la vida en Estados Unidos cerca de 100,000 personas por el consumo de fentanilo. Entonces, lo que podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo y cuidando. Por eso me tardo tratando este tema, porque pues todos tenemos que ayudar a que no aumente el consumo, porque ahí está la clave de todo. ¿Estos despidos que hubo recientemente en COFEPRIS tienen que ver con esta depuración de empresas vinculadas al fentanilo? En algunos casos. ¿A la importación de fentanilo en algunos casos? En algunos casos, sí. Presidente, ¿y qué tanto se puede atribuir al grado de penetración de grupos delictivos o del crimen organizado esta violencia que todavía prevalece, por ejemplo, en este estado como Guanajuato, como la zona norte de Nuevo León, como Sonora todavía? Sin duda, es crimen organizado. O sea, el porcentaje mayor de homicidios en Guanajuato, en el país, pero en Guanajuato en particular, tiene que ver con el enfrentamiento de bandas. Les puedo decir que en un 75, un 80%. Los fallecidos pertenecen a los grupos que se enfrentan por la defensa o el predominio de los mercados. ¿Y allí qué va a pasar? ¿Qué alternativa tiene la población, presidente? Estos son los homicidios dolosos, pero ¿por qué no? A ver si no tenemos acerca de los vinculados, por ejemplo, ayer, que hubieron 80. Sí, ayer fue un mal día, hubieron 80 homicidios. De los 80, 73% delincuencia organizada. Bueno, este es el promedio general de varios meses. Pero pongo ayer para que se vea el comportamiento, ¿no? Aquí, sí, 80, 35% en 3 estados. Fíjense que no estuvo Guanajuato, fue el cuarto, que siempre está en el segundo lugar. Y 3 estados ayer sin homicidio. Pero hay una tabla de ayer sobre, de estos 80, ¿cuántos relacionados con el crimen organizado? Esta es de 80 a 58. Entonces tenemos muy claro que es tráfico y consumo lo que nos produce los homicidios, genera los homicidios. ¿Y colusión de autoridades, presidente? Menos. Ya no es como antes de que las autoridades, en todos los niveles estaban involucradas. ¿Cuál es la explicación a ese escenario entonces, presidente? Por ejemplo, que en Sonora, que en Zacatecas, insisto, que en Guanajuato todavía exista este panorama de desapariciones, de enfrentamientos como los que veíamos también en la época de Felipe Calderón. Porque tiene su explicación. O sea, en el caso de Zacatecas es tránsito, o sea, es una ruta. El caso de Sonora tiene consumo. Por ejemplo, donde tenemos más problemas es en Obregón, en Palme, Guaymas. Ahí hay consumo, desgraciadamente. ¿Cuántos estados del país están así, presidente? Que el gobierno federal los tenga como con una mira especial, o donde tengan diagnosticado esta alta penetración de grupos delictivos y estos altos índices. ¿Cuántos estados se encuentran en una situación con alta penetración de crimen organizado? Como 5. ¿5? ¿Cuáles serían, presidente? Los que aparecen que tienen que ver con homicidios. Va a ver la información del miércoles, el informe. ¿Y allí cuál va a ser? De los estados con más homicidios. Hay una relación estrecha. Mire, por eso no es válido, ¿no?, lo que dicen en el Departamento de Estado de que domina, ¿no? Vamos a... Bueno, aquí está. Pon el de homicidios media, el promedio nacional. ¿Y cuál va a ser la estrategia o cuáles son? Ahí estamos trabajando. Ajá, o sea, pero hay mayor presencia de la Guardia Nacional, tenemos más atención a los jóvenes, hay programas especiales. ¿Y a la población de esos estados qué les dice, presidente? A la población que todavía enfrentan este tipo de situaciones, sobre todo las familias. Estamos trabajando todos los días y ellos lo saben,
Sí, miren, esto es muy importante. Esta es la media y todos esos están abajo de la media nacional. Es Chiapas, sí, pero sí es la misma. Entonces, miren, Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Coahuila, Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Chiapas. O sea, sí, eso, a ver, esto es interesante. ¿Cómo se explican que Querétaro está aquí y Guanajuato está acá? Si son vecinos. ¿Qué es, presidente? La presencia del crimen organizado en mayor medida. Dos cosas, tres. Una, los trabajos en Guanajuato, o mejor dicho, el pago de salarios en Guanajuato es más bajo que en Querétaro. La maquila que hay en Guanajuato no es igual que la maquila que hay en Querétaro. Lo otro, que es importantísimo, consumo. Volvemos a lo mismo. En Querétaro no hay el consumo que hay en Guanajuato. Es dos elementos. Y un tercer elemento, pues, es que en Guanajuato se dejó crecer mucho tiempo. ¿Podría decirse es un narcoestado? No quiero así decirlo, ¿no? Porque no es un asunto partidista, no es... estamos nosotros ayudando en Guanajuato y vamos a seguirlo haciendo. Porque me preguntas eso, yo te puedo decir que en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la Guardia Nacional y estamos ayudando, y en esto no tenemos diferencias con el gobierno del Estado, porque es la seguridad del pueblo. Y a las familias de las víctimas, ¿qué les dice, presidente? De los desaparecidos, de las personas asesinadas, de estas mujeres seguimos calcinadas. Buscando a desaparecidos y que no hay impunidad y que vamos a seguir haciendo justicia. Y que además lo hacemos todos los días, como nunca se había hecho en México. Pero, gracias, presidente. Sí, es que hay bandas en esa zona de Caborca, del crimen organizado, operan de tiempo atrás. Hemos estado enfrentando ahí bastante violencia del crimen, toda esa zona de Sonora. Ahí, por ejemplo, en Caborca tenemos proyectado, ya deben de haber iniciado el proyecto, se va a construir una base militar en esa región y tenemos guardias nacionales y estamos trabajando todos los días para esto. No, estamos ahí todos los días en Sonora trabajando y ya hemos avanzado, porque si vuelve a poner la de los principales estados. ¿Y por qué sí, somos pocos, pero poblaciones más grandes? Es que sí, ¿así? Es sur, debe ser sur. Sí. No, la que está acá arriba es norte, eso sin duda. Acá es norte. ¿Qué es este norte? O sea, el sur, después de que hubo un descontrol. Pero desde el sur. En la tabla anterior, El sur, aunque hubo un descontrol, ya no está, ya debe estar por acá. Ahorita lo voy a encontrar. Aquí está. Pero esto es real, es de los estados con menos homicidios. Baja Sur. Ahí tenemos, bueno, por eso está aquí. Pero a lo que yo iba con tu pregunta es que ya Sonora ya salió del cuadro que concentra, ¿qué porcentaje es? 48. Y Sonora estaba hasta hace poco acá. Sí, vamos avanzando, pero yo insisto de que tiene que ver mucho. Lo que más daña es no solo el tráfico, el consumo. Es grave, sobre todo en el sur. Cajeme, sobre todo. Cajeme. Lo tenemos visto. O sea, por eso, pues vamos a seguir. Es que como todos los días tratamos esto, pues ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. El presidente Petro es un gran presidente.
es un compañero, amigo. Nosotros llevamos muy buenas relaciones con ellos, pero son circunstancias distintas, pues. Y él lo sabe. Él sabe. No se pueden extrapolar experiencias, porque cada país, pues imagínense, nosotros tenemos una frontera de 2.000 o 3.180 kilómetros con Estados Unidos. Es un asunto de geopolítica. Por eso la relación de nosotros con Estados Unidos pues es muy especial. Tiene que ser de cooperación, de buena vecindad. Nada más que aquí los conservadores quisieran que nos peleáramos. No, se puede hacer valer la soberanía sin pelearnos. Y más cuando en Estados Unidos hay un presidente como el presidente Biden. No hay ningún problema. Aunque en Reforma, dale. ¿Qué fue lo que...? Sacaron el 21 de marzo. ¿No tienes el periódico del 21 de marzo? Fíjense. Es el natalicio de Benito Juárez, la entrada de la primavera. Van a ver la nota, no sé si en el periódico, pero la vi en la... pues sí, debe estar acá porque como hay que pagar ahí, pues ya ni modo, solo que fuese yo masoquista, ¿no? Que pagara yo para ver el Reforma. O fuese yo de plano muy conserva, ¿no? Entonces hasta pagaría, ¿no?, por ver el Reforma, pero ¿cómo lo reproducen? No, lo que quiero es sobre el aeropuerto. Yo creo que fue o el 22, a ver, el 21. Es que se los platico, dicen los del Reforma. Vacío el aeropuerto Felipe Ángeles. A ver si no está la nota, ¿eh? Hasta espantan. Sale la Llorona, hay aluches. Pero está como, me quedé pensando, no llegan los pasajeros al aeropuerto. Es como para decirles, pero tampoco les leen a ustedes. Ya nadie lee el pasquín A ver, que levanten la mano los que leen el Reforma, de los que están aquí. 1. No, pero levanten la mano, que se lee. Ya, ahí está. 4. La mayoría no lo lee. Ya. Y qué bueno que no lo lean, porque No. Por necesidad lo tienen que hacer y todo. Pero vean nada más las cabezas. Sí, ya se imaginan, o sea, es un tuit del Reforma, sí. A ver, ponlo. Es muy fuerte, pues, lo que puede uno decir, pero sí, mire, esta es la nota del Reforma, acerca del aniversario del aeropuerto Felipe Ángeles. Tiene vuelos y están llegando los aviones y está bien, pero ellos se dedican a esto. Miren, yo creo que fueron como a las 4 de la mañana. Está como las encuestas que hace el Financiero, que las hace el director ahí en el escritorio, bien cuchareadas. Bueno, ahí nos vemos el lunes. Ustedes dos, sin falta. Sí, sin falta. Sí, sin falta. Todavía no, estamos en eso. Sí. Ahí va, poco a poco, avanzando. Nos vemos el lunes. Entonces, todos, sin lista. Nada más ellos dos, porque sí.